miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ayer se consumó en el Senado de la República lo que era un Consumatus es. un hecho que se daba se sabía que iba a suceder. El PRM y la Fuerza del Pueblo decidieron aplicar un criterio para, desde la Comisión de Justicia, asignar lo que sería la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es un precedente funesto. Aquí hay gente que habla de defender la Constitución, pero solamente de boca para afuera. Ayer fue un atropello a la Constitución de la República y a todo lo que antes se había establecido con relación a esa segunda mayoría. Y repito, eso se sabía, eso di que palo, no, ese palo te daba hace mucho, eso se sabía, yo lo dije aquí hace rato, lo tengo diciendo, eso va a pasar y he apuntado las complicaciones que eso tendrá. Y para darle contexto a esto hay que irse incluso a lo que hizo el PRD en su momento, cuando le negó al único partido que tenía oposición en el Senado de la República, creo en el 2002 o 2003, el asiento, designando, porque había una nebulosa en la primera inclusión que se hizo en la reforma del 94, cuando se incluyó el Consejo Nacional de la Magistratura como mecanismo para seleccionar los jueces, quedó un vacío que en su momento el PRD interpretó de forma antojadiza y le otorgó la segunda mayoría a un partido aliado, que fue en ese caso el PTD, el hoy FUPU, el PTD entonces de González Espinosa, que era senador por Barahona, y lo designaron miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, a pesar de que había ido en la boleta del PRD, que en ese momento ganó, creo que fueron 29 de 30 senadurías, solamente José Tomás Pérez del PLD había salido además de los senadores del PRD. En ese momento se generó la misma discusión. Posteriormente, cuando se aborda la reforma del 2010, para corregir eso se establece en la Constitución el elemento de que sea segunda mayoría, no un partido diferente, sino una segunda mayoría. Y cuando se ha estado discutiendo el tema, las veces que se ha reunido el Consejo de la Magistratura, por ejemplo en el 2016, la discusión que se intentó crearle un bloque paralelo al PRM con partidos, algunos de los cuales habían ido aliados al PLD, otros ni siquiera aliados, simplemente se buscaba crear un bloque con José Jacín y el Partido Reformista, el BIS, que había tenido un senador en Ocoa, que era el caso de Pedro Alegría, y Amable Aristi. Se buscó crear un bloque entre ellos tres para favorecer y negar la mayoría del PRM. En ese momento la posición de Paliza, que era senador por Puerto Plata, era que la mayoría la daba el voto de la gente, y hubo una discusión en su momento que el propio PLD y la Comisión de Justicia de entonces tomó la decisión de hacerlo correctamente y no pretender burlar la Constitución con creando mayorías que no existían, mayorías que no la dio la votación, sino que se construyeron sobre la base de triquiñuelas en el Congreso. En esta oportunidad se hizo todo lo contrario y de alguna forma se premió el transfugismo y se ignoró el espíritu de la conformación del Consejo de la Magistratura y particularmente ese elemento de las segundas mayorías en el Congreso, en las cámaras legislativas, creando un precedente funesto que he dicho aquí que van a pasar una de dos cosas. El PLD ha dicho que acudirá al Tribunal Constitucional. Si acude al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le da la razón a la interpretación que tiene el PLD sobre la forma en que se debe abordar esa segunda mayoría en el Congreso, pues entonces tendrán problemas de legitimidad cualquier decisión que pueda tomar el Consejo de la Magistratura conformado como está conformado en la actualidad. Y por el contrario, si el TC no le da la razón al PLD y favorece lo que ha hecho el PRM y la Fuerza del Pueblo, entonces de ahora en adelante la conformación del Consejo de la Magistratura tendrá siempre ese elemento de cuestionamiento, por cuanto simplemente en el 24 el partido que gane podrá construir, gane el Senado, podrá construir una mayoría falsa, una mayoría buscando gente, asociándola con transfugismo, gente que se vaya de un partido al otro, gente que pueda, del mismo partido que ganó, moverse a un partido pequeño que constituye un bloque de un día para otro, crear, sin importar en dónde hayan sido elegidos la boleta, crear mayorías falsas o bloques falsos que no se correspondan con una realidad política para entonces alzarse con los dos asientos del Consejo de la Magistratura. Y ese es un precedente que
le va a quitar el elemento de contrapeso, de balance que buscaba el legislador, el constituyente, cuando en el 2010 especificó ese elemento de la segunda mayoría. No solamente porque originalmente en el 94 digo, de un senador diferente o un congresista diferente, luego le estableció la coletilla que pertenezca a la segunda mayoría, o sea que lo que buscaba era que fuera de la contraparte, y que fuera realmente un ejercicio de equilibrio democrático. Pero se ha burlado y ese precedente queda ahí. Reitero, todo en política uno sabe que todo lo que se dice un año al poco tiempo se olvida. Toda esta discusión la tuvimos en el 16, mi posición en el 16 era la misma. Yo siempre dije a Paliza y al PRM y no se le puede negar ese asiento, porque es en efecto a quien le pertenece por la votación. Es la posición que tengo ahora, simplemente la cambiaron otros. Es algo tan elemental, y no, repito, no es por Bauta, quien me alegro muchísimo que haya sido electo por la amistad con él, como miembro del Consejo de la Magistratura, pero sucede y viene a ser algo tan sencillo como que Bautista Rojas Gómez y Eduardo Estrella, los dos representantes en el Consejo de la Magistratura del Senado de la República, fueron electos en la misma boleta, en la misma alianza de partidos. Todo en la misma conformación de alianza. PRM, Fuerza del Pueblo, Dominicano por el Cambio, Partido Reformista y unos 12 partidos, 16, qué sé yo, que estuvieron en la alianza que llevó a Bauta al Senado, fueron los mismos que estuvieron en la alianza que llevó a Eduardo Estrella al Senado. Y eso precisamente era lo que buscaba evitar el constituyente cuando estableció esa coletilla de segunda mayoría en la Constitución de la República. Y fíjense que hago referente de lo que pasó con González Espinosa, que fue exactamente eso. Y previendo eso fue que se incluyó el elemento de la segunda mayoría. Todo se fue para el carajo, hicieron lo que le dio la gana, amén. Se sabía que iba a pasar, el lamentable es el precedente que queda ahí establecido y eso va en el futuro a generar una distorsión real en cuanto a lo que se busca en la conformación del Consejo de la Magistratura. Jóvenes. Buenos días. Yo creo haber dicho hace más o menos 40 días exactamente eso. Había dicho que el partido Fuerza del Pueblo tendría la segunda mayoría, que así se iba a considerar, y había dicho incluso antes que lo decidiera el doctor Fernández, Leonel, que fue al Senado a juramentar el bloque, que Bauta sería el segundo miembro para el Consejo de la Magistratura en el Senado de la República. Es decir, lo que ha pasado ahora ya nosotros hace más o menos 40 días lo habíamos adelantado. Así se veía venir y así ha ocurrido. Que eso se planificó así. Sí. No, yo di información en su momento. Hace más o menos 40 días que yo lo dije aquí. Yo señalé los nombres, quiénes eran. Faltaba Bauta, yo di el nombre de Bauta, que era la persona que faltaba, pero la prensa... Y sabía la alianza que existía, simplemente cada día es más evidente. O sea, cada día lo de la alianza entre la FUP y el PRM es una cosa que ya no la pueden esconder. Ayer el expresidente Fernández categóricamente lo desmintió, dijo que la designación de Sergio Elena no indica que ellos sean aliados del PRM, que eso obedece a que Sergio Elena lo acompañó como candidata a vicepresidencial con un acuerdo de la fuerza con el Partido Reformista, pero que ella seguía siendo reformista, que ya no es de la fuerza. Yo le puedo decir lo que le dé la gana. Los hechos son los hechos. Son aliados. No le veo la parte pecaminosa, es decir, si la Fuerza del Pueblo quiere tener una alianza con el PRM, no le veo nada pecaminoso. Lo que ha dicho el presidente de la República es que quería un gobierno con participación de todos. Si a Leonel no le conviene por asuntos políticos, que no se genere la percepción de que hay una alianza, ya es otra cosa, pero perfectamente el Partido Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PRM tienen perfecto derecho a ser aliados, incluso a participar en un gobierno como bloque. Porque lo fueron en el pasado, fueron a las elecciones en una alianza. Exactamente. Leonel ahora lo que quiere es que todo el mundo es un pendejo que va a creer que él va a tener los beneficios del gobierno y va a decir que es oposición. Como uno se mama el dedo. Pero pendejo está él. Yéndonos estrictamente al planteamiento de la segunda mayoría. No, pero es verdad. Uno va a meter un bobo a uno. Él está en el gobierno, su partido está en el gobierno. Yéndonos a los de segunda mayoría estrictamente al tema que está en la prensa como información importantísima del día. El periódico Listín Diario, el periódico Hoy, un poco como hace una especie de editorial en titular con el tema. Dice el Listín, por ejemplo, le dan, o sea, no es que la tiene, le dan a la Fuerza del Pueblo la segunda mayoría en el Consejo de la Magistratura. Dice el Listín, le dan. Muy correcto. Y dice el periódico Hoy,
partido de Leonel se convierte, o sea, no es que se convierte en segunda mayoría. Así es. Pero bueno, yo creo que el doctor Fernández ha ido construyendo una organización que le ha ido bien. Lo de Sergio Elena, mucha gente lo ha interpretado como una manifestación más de una alianza política entre Fuerza del Pueblo y el PRM, pero todavía faltan cosas por ocurrir. Sergio Elena es más balaguerita que otra cosa. No, Sergio Elena es del Partido Reformista y siempre lo fue, nunca ha sido del PLD, nunca ha sido de Fuerza del Pueblo. De hecho, a Leonel le decía cosas que Sí, en su momento... yo no me atrevo a decírselo. En su momento, Sergio Elena atacaba mucho al doctor Leonel Fernández, en los momentos en que eran opositores uno de eso otro. es política. Pero La resulta, del play. resulta que acompañó hace poco a Leonel Fernández como compañera de boleta a la vicepresidencia de la República, que andaban juntos y que el Partido Reformista hizo causa común en el proceso electoral con el partido de Leonel Fernández. Le llevaron como candidato a la presidencia. A partir de ahora todavía le faltan cosas al partido Fuerza del Pueblo por ocurrirle dentro de las buenas nuevas que le está llegando. Le falta, por ejemplo, que la Junta le va a declarar como partido mayoritario. Eso también se va a producir para que la gente no se En sorprenda. cualquier momento. Eso también se va a producir. Es decir, la Fuerza del Pueblo está cosechando cosas en un propósito que se había planteado y le está saliendo bien. Y lo que no se ve es más. Las cosas que no se ven son más. Hay una disposición directa del más alto nivel del gobierno de que no se pueden cancelar a la gente de ese sector. Y hay una comunicación constante para que se dejen trabajando en muchos lugares donde han estado. Porque en un momento se cancelaron unos cuentos y ya no se cancelan. Y mucha gente que apoya financieramente y hacía negocios desde antes como servidores del Estado se ha quedado igualita. Y se está protegiendo ese negocio también para que sigan financiando lo que hay que financiar. Esa parte no se ve, pero es una parte jugosa. Es la parte más importante, lo que no se ve. Lo que no se ve es lo más importante de todo. Pero eso es aquí que estamos. Pero lo importante es que se sepa, que no, porque lo importante no es que se sepa, lo importante es que no vengan a decirle a uno, como si uno tuviera un bobo en la boca, de que no somos oposición. No, pero usted no es oposición, usted es un aliado del gobierno. Esa es la realidad. Si mañana se quiere separar, bueno, se separa, ese es su derecho. Hasta ahora, las actuaciones del gobierno y de la FUP son de aliados, y es un derecho y está bien. No digo que sea malo, eso está muy bien. Malo para mí el precedente institucional de la selección por cómo se hizo. Ahora que no vengan tampoco a meterle a uno la idea, a creer que uno es idiota en este país, dice que somos oposición. Usted no es oposición, usted es gobierno, que es aliado del gobierno. Y eso está bien porque es un gobierno que necesita aliados, un gobierno de unidad nacional en un momento difícil. Eso no es malo. Eso no es malo, tal vez buenísimo que eso esté pasando, pero que no vengan tampoco a creer que uno es idiota. Para ponerle un chin de salsa a eso, un parrafito de otro tema, pero que tiene que ver con esto. Un alegado acuerdo político en el que también estaría bailando la Fuerza del Pueblo Henry Merán, habría provocado la declinación de la maestra María Teresa Cabrera, quien se postulaba al cargo de defensora del pueblo tan solo días de vencer el plazo para inscribir al aspirante. Eso, estoy leyendo un párrafo del periódico El Diario Libre, un alegado acuerdo político en el que también estaría. Esa es una versión que circula y yo no la entiendo. ¿Y saben por qué no la entiendo? Para decidir quién puede ser el defensor del pueblo tiene que participar el PRM. El PRM quiere que a instituciones fundamentales como Defensoría del Pueblo, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral vayan figuras que no sean políticas. Es lo que ha dicho el PRM, ¿verdad? Por eso el tema con Eddie Olivares. Entonces, si el PRM plantea eso, yo de verdad que no puedo entender que sea cierta la versión que da cuentas de que el PRM y Fuerza del Pueblo han llegado a un acuerdo para que Henry Merán, miembro de la alta dirección de Fuerza del Pueblo, sea el defensor del pueblo. disculpe, ¿verdad? ¿Ya incluyeron Defensoría del Pueblo en lo independiente? Dice Cámara de Cuentas de Junta. No, es que ellos quieren que a esas instituciones vayan personas independientes. No recordaba que habían incluido ahí a la Defensoría del Pueblo. No, porque es que quieren institucionalidad, entonces no quieren político en esas cosas. Y el defensor... Yo pensé que Merán seguía siendo diputado. No, él no salió electo como candidato. En las elecciones pasadas perdió. Pero lo que le quiero decir es, en el esquema, en el discurso que ha construido el PRM, y tiene sus razones, ellos tienen un discurso y lo están defendiendo, y es un asunto de principio. Y si tienen ese discurso para que a esas instituciones se vaya a servir desde el punto de vista de la neutralidad de una persona independiente que no tenga vínculos con partido político, yo no puedo entender que ahora, o sea, no me cabe que estén apoyando a Henry Merán, que lo que se ha dicho es lo que ha trascendido, y por eso ese párrafo que ha leído Luisín, es que hay un acuerdo político y que la razón por la que ayer María Teresa Cabrera
Lo que expone María Teresa es que ella renuncia para darle mayor espacio a su compañero Fidel Santana. Pero la razón que no se explica y que ocurrió ayer era que la verdadera razón, la causa fundamental, era que María Teresa había sido enterada de que ya había un acuerdo político y que ella no quería perder su tiempo. Hay que esperar a ver qué ocurre, pero sería un traspié, sería una demostración de incoherencia que no tenía mucho sentido. De todos modos, si eso se da, sería otro elemento que ayudaría a consolidar la versión de que hay una alianza, que yo digo que no es pecaminoso. Miren, el PLD gobernó aquí con una alianza con 14 partidos, creo que eran los que componían el bloque progresista. Eran 14 partidos que estaban en el gobierno en instituciones menores. Pues para recordar, el caso, por ejemplo, Zorrilla Osuna, el caso del Partido Verde, el presidente Antolín, que estaba en una entidad oficial, Marisa López, un grupo de organizaciones que formaba parte de ese bloque que llamaron bloque progresista. El PRM perfectamente lo puede hacer. Y si este tipo de cosas se sigue configurando, uno dirá, bueno, no es un ratón, pero se parece a un ratón, tiene 4 paticas como el ratón, tiene las orejitas como el ratón, tiene el piquito como el ratón, tiene el rabito como el ratón. Entonces, no es un ratón, pero se parece a un ratón. Entonces, eso no... Como usted dice que sus hechos eran tan altos. Si tus hechos me van tan altos que apenas puedo escuchar tu voz. Si eso sigue produciéndose, entonces la gente se va a creer la versión de que hay una alianza. ¿Y por qué Leonel Fernández lo niega? Y es inteligente de su parte negarlo. Ah, sí. No porque sea pecaminoso, como yo insisto en decir que no es pecaminoso. Lo que ocurre es que a Leonel Fernández le conviene proyectarse como un hombre independiente y opositor para poder generar expectativa y poder despertar la esperanza de que él puede ser el sustituto de Luis Abinader en el 24. Si él se mantiene en ese proceso de cercanía o de alianza con el gobierno, es seguro que las posibilidades de crecimiento no serán muchas. Y para ganar hay que crecer. La fuerza del pueblo se está consolidando hoy día en base a la gente disgustada del PLD, pero eso no es suficiente. El PLD se va a quedar con una parte, si usted quiere dígale que se quede con lo mínimo el PLD, pero el PLD se va a quedar con una buena militancia. Y el único sitio donde está creciendo ahora mismo Fuerza del Pueblo es con lo que está cosechando con el disgusto dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y a Leonel Fernández, bajo toda lógica, le conviene que la población le vea como un hombre de muchas posibilidades de sustituir en el poder a Luis Abinader en el 24. Entonces, para que eso ocurra, él tiene que mantenerse como un elemento distante del PRM. Pero no solamente no en su mente, tiene que obrar contrario. Yo pongo el ejemplo más reciente que ha vivido la historia política dominicana, el caso de Miguel Vargas y el PRD. Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo para que entendamos lo que le puede ocurrir a Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo si no se distancian del gobierno. A derechito para allá. Es que no pueden. ¿Por qué no? Que no pueden. Sí, pueden. Pues está bien. Sí, pueden. Pues pueden. Hay que hacer sacrificio. Pues está bien, pues pueden. Hay que hacer sacrificio. Pues está bien, pues pueden. La vida es sacrificio. Como tú digas, pueden. Pero sin duda que a la Fuerza del Pueblo no le conviene la vinculación, evidentemente no, que fueron aliados y le fue muy bien en la alianza en las elecciones pasadas porque lograron puestos a nivel congresional y en principio en la municipal también, importantes para un partido de reciente creación, que lo que ha cumplido recientemente ha sido apenas un año que tiene la Fuerza del Pueblo, o sea que para lo que tiene le ha ido demasiado bien, pero no es conveniente para el partido que la población lo vea como un aliado al partido de gobierno. Primero vienen momentos bastante difíciles. No se ha cumplido todavía en los primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader, del PRM. Vienen momentos complicados porque vamos a tener una situación, sobre todo el aspecto económico, y con tantas personas que van para las calles sin trabajo, vienen momentos de dificultad. Si la Fuerza del Pueblo desea venderse como una opción de poder para el 24, que es bastante complejo, porque bueno, lo normal es como que el presidente, si hace una buena gestión, pueda terminar reeligiéndose, aunque los estatutos del PRM prohíben la reelección, pero eso se resuelve, eso se modifica. Pero no es conveniente para la Fuerza del Pueblo verse como un aliado del PRM, aunque lo que alegan es que las alianzas terminan automáticamente, pasan los procesos electorales, o sea que ya no son aliados, pero en la realidad, si designan o nombran personas de la Fuerza del Pueblo
en posiciones del gobierno, sin duda las personas lo van a ver como vinculados o aliados a al PRM, al gobierno del partido de Luis Abinader. Lo de Sergio Elena no la veo ni siquiera como miembro de la Fuerza del Pueblo. Sergio Elena es más reformista, y más que reformista, balaguerista, que tienen una magia increíble para mantenerse y poder estar en los gobiernos y mantenerse como frecuentemente en el poder. Les va bien siempre a los reformistas, que aprendieron mucho de cómo hacer, cómo se hace política y cómo mantenerse siempre. Solo hay que ver algunos ejemplos por allí de cómo se mantienen todavía. Yo espero simplemente, y lo espero de verdad, de corazón, que Leonel le salga mejor a Luis que lo que le salió a Miguel. ¿Qué es lo que salió? Yo espero que a Luis le vaya mejor con la alianza con Leonel de lo que le fue a Miguel Vargas. Que lo trate mejor, Leonel, que le cumpla un chin más. Que cuando vengan los primeros líos, que como vienen a Punta Johanna, pueden ser a partir de enero, cuando tengan que, porque no es que quiera o no quiera el gobierno, es que la continuación de los programas fase 1 y fase 2 es prácticamente financieramente inviable. Y yo espero que el gobierno explique eso con calma, porque hay ya una posición de que no se debe. Cuidado. Es que no hay recursos. A veces, mantener programas de esa naturaleza, aunque son necesarios, en economías como la nuestra, te genera una serie de problemas que luego te provocan situaciones mayores, inflación, mayor pérdida de empleo. Entonces, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Y esa decisión, si hay de tomarse eventualmente, puede ser una decisión que genere conflictos sociales. Yo espero que en ese momento no se le quite, desde porque Leonel ya cobró, mira, y cobró aquí, cobró allá, no se le quite, que se quede ahí al lado y lo ayude y lo apoye, porque la fama que tiene es de que no cumple hasta ahí. No he cumplido. No es cumplidorcito, ¿no? Hay un tema que tiene...